Voy a hablar con un periodista, politólogo, economista, perito agrónomo, escritor, profesor, bueno, puedo seguir, ¿eh? Estamos hablando de Jorge Donofrio, que ya lo hemos molestado muchas veces y que nuevamente lo llamamos para consultarle. Jorge, bienvenido a La Cassette. Lucas Pérez y Julián Servín te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por el llamado. No, gracias a vos, Jorge. Bueno, era consultarte. Hicimos una consulta por nuestras redes sociales, por La Cassette OK, donde preguntábamos si es una pregunta, la verdad, lejana a la realidad, porque es algo que no se puede saber, se necesita gestión. Alberto Fernández, para vos, Jorge, ¿tiene la capacidad de gobernar en los próximos 4 años y sacar el país adelante o se necesita mucho tiempo más? Bueno, en realidad Alberto solo no podría llevar adelante semejante obra, ¿no? Acá necesitamos que todos los argentinos nos unamos a él para poder ayudar como para que esto asume. Quedó claro en el discurso de hoy, en el cual justamente lo que se planteó fue que realmente se necesitaba que todos los argentinos estuviéramos unidos, que todos estuviéramos mancomunados en un esfuerzo común. Vos fíjate que se empieza a hablar de la solidaridad, pero desde el concepto de los que más tienen a los que menos tienen. Incluso me gustó una parte del discurso de Alberto Fernández, sí, que es muy interesante, que es la parte en la cual habla de empezar a abrazar a los que menos tienen para que después ese abrazo pueda llegar a todos. Creo que por ahí pasa el tema de la solidaridad y pasa también el tema de ver a futuro si la Argentina va a poder con este desafío. No, es un momento trascendental de la Argentina. Creo que es un momento fundacional. Incluso me parece fundacional, ya comenzó cuando estuvieron juntos el presidente saliente, que hay que recordar que es no peronista, y el presidente entrante, que es peronista, juntos en una misa en la que compartieron un momento y se mostraron juntos, ¿no? Porque históricamente en la Argentina, desde el golpe de 1930 hasta ahora, ningún presidente no peronista había terminado su mandato. Esta es la primera vez que sucede con Macri. Y es muy bueno que ambos presidentes hayan incluso compartido hoy Macri con Cristina de muy mala gana, pero con Alberto Fernández mucho mejor, el hecho de darle la banda presidencial, darle el bastón de mando, me parecen cosas saludables. Y alguno puede decir, estos son gestos. Sí, pero son los gestos que hacen el cimiento, hacen la base como para ver si podemos o no gobernar este país entre todos, con alguien que conduzca, por supuesto, porque se necesita una conducción, pero que nos cita a todos, nos convoque a todos en un frente común. Jorge, estamos hablando con Jorge Donofrio, periodista, y vamos a hablar un poco más de la política, de lo que dejó justamente la primera declaración de Alberto Fernández como presidente. Jorge, te pongo un poco en el lugar de periodista si tenés que analizar. ¿Dijo muchas cosas en términos económicos y políticos? Te pongo en el lugar de periodista y también de economista. ¿Dijo muchas cosas del porvenir de Argentina en términos económicos? Sí, la verdad que sí. Lo que dijo fue trascendente, sobre todo el planteo ante la deuda externa. Eso me parece fue clave. Sí, me parece que es clave, incluso es clave para el presupuesto para el año próximo, ¿no? O sea, para el presupuesto del año que viene, que ya tendría que haber sido aprobado por el Congreso de la Nación, pero que se demoró el tratamiento legislativo y quedó demostrado también hoy, porque lo dijo Alberto Fernández, que va a enviar un nuevo proyecto de presupuesto. A esto me parece que lo que tenemos que ver, primero, como importante el tema, es que el presupuesto que había hecho el macrismo no va a ser el presupuesto que se va a aplicar en el 2020. Y si seguimos adelante en lo que dijo el discurso de Alberto Fernández hoy, habla de primero solucionar el tema de la deuda y después hablar del presupuesto. Con lo cual me parece que si el tema de la deuda no se soluciona de forma inmediata, arrancaríamos el año utilizando el presupuesto del año anterior, claro, dado que el presupuesto no fue aprobado. Tal cual, es verdad. Y también habló de medidas paliativas en cuanto a la crisis y en cuanto a reactivar un poco el consumo interno, en sumar créditos, en activar un poco a las pymes. Habló del plan contra el hambre. Vos, sacaste hace muy poquito el libro Populismo. ¿Sentís que hay un dejo de populismo acá o es una medida más a largo plazo? Mira, yo no creo que a corto plazo podamos solucionar las cosas como se espera. Incluso lo que más me preocupa es el hecho de que la credibilidad de Alberto Fernández, hoy por hoy, a cómo están las necesidades y las urgencias de la gente, no supera los 6 meses. Eso es un tema que me preocupa, porque soy consciente de eso, de que si no hay respuestas rápidas,
los sectores muy necesitados van a empezar a manifestarse con vehemencia, ¿no? Y me parece que hay que dar respuesta. Entonces, para dar respuesta a los sectores no alcanza un discurso presidencial, alcanza una acción de gobierno. Y en 6 meses no creo que se pueda llegar a solucionar. Lo que sí se puede empezar a mostrar signos de, que eso es otro tema, ¿no? Ir mostrando como que tenemos posibilidades de, porque si algo nos dejó el gobierno de Macri es un gran desánimo. Uh-huh. La economía, ustedes lo saben perfectamente, porque lo hemos conversado juntos, además de una oportunidad en clase, inclusive, la economía también es un fuerte componente de expectativa. La expectativa que nos había dejado Macri era una expectativa totalmente negativa, era una falta de expectativa en realidad. Y cuando hablamos de inflación, cuando hablamos de posibilidad de crédito, cuando hablamos de inversiones, todo eso incide en la expectativa. Alberto Fernández viene con una expectativa. El tema está en que la expectativa no solo quede en anuncios. Él mismo en su discurso dice que esto no sea la fría palabra de un discurso, porque está todo muy lindo el discurso, pero lamentablemente lo que se necesitan son hechos y no palabras en este momento, ¿no? Y nada se va a solucionar a corto plazo. Todo necesita varios años como para poder encauzarse. Jorge, ¿qué opinas del gabinete de Alberto? ¿Te gustó? ¿Te parece que es diverso? ¿Tiene mucha gente kirchnerista? ¿No tiene mucha gente kirchnerista? Para mí es bastante variado, pero ¿qué te parece a vos? Mira, ahí tiene una persona a la cual yo lo he seguido bastante, que es Culfas. Mirá. Que incluso en mi último libro lo cito varias veces a Culfas porque me parece muy interesante. Incluso yo recomiendo a quienes nos estén escuchando leer un libro que se llama Pensar la economía argentina, que es de Matías Culfas y Guido Sack. Es un libro muy interesante en el cual se plantean muchas pautas de lo que se necesita hacer ahora. Eso es de hacer ahora, inmediato. Y Culfas desde el Ministerio de la Producción va a hacer mucho más de lo que es el Ministerio de Economía, porque el Ministerio de Economía, de acuerdo a lo que ya se informó, va a estar abocado a lo que es la negociación de la deuda externa. Entonces, por lo tanto, la economía va a quedar pendiente o en stand-by en cuanto a las reformas, depende de lo que se haga con la deuda externa, porque evidentemente acá lo que tenemos que tener en claro es que los servicios de deuda a corto plazo ya no se pueden pagar. O sea, Argentina está realmente en un default virtual. Aún no sucedió el default, pero si nos ejecutaran las necesidades, si nos ejecutaran podemos decir, los créditos que aún no se han concedido, o sea, los servicios de deuda a futuro, si eso se ejecutara en forma inmediata, a medida que vayan sucediendo los plazos, ¿no? Sí. Todo eso nos haría caer en un default. Default que no le conviene a la Argentina y que no le conviene al mundo tampoco. Aquel que te presta plata para como el caso de la deuda externa, los miles de millones que se prestan, no es para que vos los devuelvas. En realidad es como para que vos sigas pagando los intereses. A nadie le interesa que un país se vaya justamente al default. Por eso es que nos van a ayudar en el sentido de programar los plazos de deuda. Pero ojo que toda programación, por mínima que sea, de un plazo de deuda, lleva aparejado intereses. Claro. Por lo tanto, para poder pagar esa prórroga, ese reperfilamiento, como se dijo elegantemente en su momento, ese reperfilamiento significa más dólares a futuro. Y el problema que tiene la Argentina es justamente el ingreso de dólares. Tenemos que producir para que ingresen dólares. Ahora, ¿qué vamos a producir en una Argentina primarizada? En la cual justamente el estructuralismo latinoamericano nos marcaría que estamos muy volcados a la primarización y no tenemos ni siquiera un segundo proceso de industrialización. Fíjense que en el discurso de hoy, Alberto Fernández habla varias veces del tema industria. Sí. La industria en la Argentina no funciona si no tiene subsidio. Claro. De algún tipo tiene que tener subsidio. Si no, no funciona por sí sola. ¿Por qué? Porque no se puede comprar la tecnología afuera, no se pueden comprar los insumos afuera. Van a decir, vamos a hacer un auto en la Argentina. Sí, bárbaro, hagamos un auto en la Argentina. ¿Cuántas partes del auto son realmente producción en la Argentina? Y te vas a encontrar que el auto puede llegar a tener industria nacional, pero el 70% de los insumos que componen un auto, por ejemplo, por decir una industria liviana, ¿no?
el 70% son importados. Entonces, por lo tanto, son divisas que se nos van para poder hacer algo acá. Lo mismo sucede con la tecnología. Cuando nosotros tuvimos la posibilidad de producir en Tierra del Fuego celulares, los celulares no eran ni más ni menos que la carcasa industria argentina. Todos los componentes eran importados. Entonces, vos para eso se te van dólares para poder producir acá. El tema de la industria es que por sí sola no alcanza a producir en la Argentina. Necesita, sí o sí, que salgan dólares del país para después generar dólares. Claro. Con lo cual es un proceso a largo plazo, no es a corto plazo. Tal cual, tal cual. Y es lo que vos nos has contado en otras oportunidades, que tiene que ver con los problemas estructurales que ya acarrean la Argentina en sí y Latinoamérica en general. Es un problema que en este país lo tiene. Jorge, te quiero llevar a lo local. ¿Qué opinión tenés sobre Montenegro y sobre las declaraciones? ¿Qué es lo que te dejó en el día de hoy el intendente del Partido General Pueyrredón? Creo que Montenegro tiene muy buenas intenciones. Eso me parece interesante, ya como para empezar a abrir la posibilidad de que haga, ¿no? Ahora, me parece que el equipo que conformó Montenegro es un equipo que hay mucha gente que no conoce la función pública y no conoce Mar del Plata. Eso me genera cierta alerta. Hay otros que no, que tienen mucho antecedente y mucho pergamino para conocer la función que van a desempeñar. Pero hay gente que no tiene mucha idea de las calles de Mar del Plata. Yo creo que a más de uno de los funcionarios que no los conocíamos, los largás en Independencia y Luro, no saben para dónde agarrar, para ir a la municipalidad. Sí, sí, sí. Ese es un problema. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué pasa? Te lleva mucho tiempo aprender lo que sucede en una ciudad compleja como Mar del Plata. Y si vos venís de afuera, arrancás desde atrás. ¿Y sabés qué sucede? Cuando vos arrancás de atrás, siendo funcionario y teniendo que mandar gente, tenés que apoyarte en la burocracia del Estado. Y la burocracia del Estado en Mar del Plata, como en otras grandes ciudades, tiene nichos de corrupción muy grandes. La corrupción no es porque tengan que ir presos mañana mismo, pero sí pequeñas corrupteras, pequeñas corrupciones, pequeños vicios diarios. Sí, que no los conocen. Lamentablemente, claro, o sea que aquel que va a ponerse a dirigir, tiene que preguntarle, che, con tal cosa, ¿qué hago? Tal cual. Y cuando le preguntaste a quien tenés que dirigir, te prestás a que la decisión que se tome al respecto no sea la mejor para el conjunto y que termine beneficiando a algún sector en particular. Yo te digo concretamente, el tema de la recolección de residuos hoy, sí, habría que cerrar la empresa y barajar de nuevo. ¿Podemos hacerlo? No, por supuesto que no se puede hacer. Sí, 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 sí. Los colectivos, hay que sacar la empresa que hoy está, porque además es una sola, y traer un servicio nuevo. ¿Se puede hacer? No, no se puede. Entonces, Montenegro, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que negociar con los factores de poder que hoy están establecidos en la ciudad, ya sea la recolección de residuos, ya sea la basura, ya sea el empresariado local con sus vicios típicos. Bueno, todo eso va a tener que negociar. Y cuando vos tenés que negociar, tenés que también aceptar que el otro tenga que ganar algo, porque si no, negociación unilateral no sirve. Sí, 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 sí. Vos tenés que mantener hoy el servicio de colectivo. Mañana podés decir, bueno, se levantó, no hay más servicio de colectivo, los colectivos que hoy llegan a los barrios no van a llegar más por 6 meses hasta que llamemos a licitación y se presente otra empresa. ¿Podemos hacerlo? ¿Estamos en condiciones de hacerlo? No. Por supuesto que no. Estamos en condiciones de decir, bueno, la verdad que la empresa de recolección de residuos no solo deja sucia la ciudad, sino que levantan las bolsas cuando se les ocurre. ¿Podés solucionarlo de la noche a la mañana de decir, pegamos otra empresa? Por supuesto que no. Entonces, con eso tenés que negociar. Y la mejor forma de negociar es que se conozcan los actores que negocian. Cuando hay actores que no se conocen, primero pierden un tiempo en conocerse. Eso es lo que a mí me preocupa de la gestión de Montenegro. Es un buen punto porque los marcás desde la política interna y no por la galería de la frase esa de que se necesitan políticos que sean de Mar del Plata porque conocen la identidad, sino vos lo que marcás es algo que tiene que ver con los vicios de la política, los pecadillos de la política como la corrupción, y que un tipo que no lo conoce y que llega a la ciudad tiene que necesitar tiempo y eso requiere de mucho, ¿no? Y ya arrancás con una desventaja, me parece a mí. Totalmente. Incluso te digo más, arrancás con el problema de que cuando vos más o menos te empieces a ubicar en tu cargo, se te pasó un año.
Sí, 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 sí. Y al segundo año, recordá lo que hemos hablado cuántas veces del ciclo de la política, ¿no? Sí. El ciclo de la política es, cuando alguien llega a un cargo, el primer año lo pierde tomando contacto con el cargo y posicionándose en el cargo. El segundo año no puede tomar medidas de fondo. ¿Por qué? Porque necesita ir a elecciones y ganar las elecciones para no perder espacio, en este caso en el Consejo Deliberante. El segundo año no es de tomar medidas. El tercer año recién sería de tomar medidas, pero ya se te viene la finalización de mandato, hasta 6 años más. O sea que el perder el primer año en una Mar del Plata tan necesitada como esta puede ser complicado. Bien, bien, bien. Y en esto de los ciclos políticos, ¿cómo ves la transición? ¿Cómo viste el gobierno de Arroyo? Teniendo en cuenta esto, ¿no? Que a mí me da la sensación de que, daba la sensación de que nunca terminó de arrancar el gobierno de Arroyo en muchos temas. Y en esto de la transición también, en esto de pasar un mando a otro, de Arroyo a Montenegro, me parece que Arroyo no va a ayudar mucho. Ya arrancás también con otro tema. ¿Cómo lo ves vos la transición de Arroyo y su gobierno en general? Pues es que yo creo que con respecto a la transición en sí misma ya tiene que estar hecha. Si no está hecha, bueno, estamos en una dificultad, porque ya tenemos un gobierno nuevo. O sea, el periodo de transición tendría que ser el mientras tanto. Si no se aprovechó el momento en el cual fue votado un candidato y se convirtió en el intendente electo, y no aprovechás ese momento, ese espacio, hasta el momento de asumir, después ya lo perdiste. Claro. Pues no es un espacio que se pueda arreglar de aquí en más. No se puede hacer la transición a partir de ahora. La transición ya tiene que estar hecha. ¿Por qué? Porque necesitamos que quien asuma un cargo hoy ya esté en funciones. Hoy ya esté firmando decretos, hoy ya esté firmando resoluciones, hoy esté enviando proyectos, hoy, no dentro de 3 meses. Tal cual, sí, sí. Porque ¿sabés qué pasa? Dentro de 3 meses se nos terminó la temporada. Es verdad, sí, 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 y es una situación compleja, sin lugar a dudas. Jorge, la verdad que te agradecemos mucho la comunicación, la verdad que es un lujo, para mí, por lo menos humildemente te lo digo, es docencia en la radio y eso a mí me encanta y siempre estamos muy agradecidos hacia vos. Desde las clases que hemos tenido, le contamos a la gente que Jorge da clases en Deportea, da economía política, y la otra materia de tercero, ¿cuál es, Jorge? Es planificación de emprendimientos periodísticos, ahí nos vamos a encontrar dentro de poco. Exactamente, sí, falta muy poquito. Pero bueno, Jorge, la verdad, un maestro y te agradecemos muchísimo la comunicación y te mandamos un abrazo. El agradecido soy yo, como siempre, no, el agradecido es todo lo contrario. El agradecido soy yo que ustedes me convoquen para su espacio y pueda por lo menos dar mi opinión, que es una opinión más, o sea, no es la opinión, es una opinión más, es una opinión para debatir inclusive, y me encantaría que así sucediera. Exactamente, un abrazo grande, Jorge, gracias. Un abrazo a ustedes y gracias a ustedes nuevamente. Ahí pasaba la palabra de Jorge Donofrio.